Pablo, ustedes, hermanos, consideran, como algunas personas dicen, que son los cielos hacia arriba. Dicen que el primer cielo son las nubes. El segundo cielo, ¿cuál sería? La parte que vemos de azul, o lo que envuelve toda la galaxia. ¿Qué sería el segundo cielo? El tercer cielo, para ir viendo lo que dice el apóstol Pablo. Pero además tendríamos que ver también que la Escritura dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, que nadie subió al cielo, sino ¿quién? El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre está en el cielo. Es decir, solamente nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo. El apóstol Pablo, con toda la santidad y el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, pues no fue llevado de manera literal a un tercer cielo, sino que es la representación de lo que es una de las etapas del reino de Dios. Ustedes recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, y lo pueden comenzar a leer ahí en Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 1, versículo 15 y 16. Nuestro Señor Jesucristo era como aproximadamente de 30 años cuando comenzó a predicar este mensaje y dijo, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Más bien era desde el 14, dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Qué era lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo? ¿El Evangelio de qué? Del reino de Dios. Seguramente por eso le llegaron a preguntar en alguna ocasión los fariseos que cuándo había de venir el reino de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, arrepentíos, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Los fariseos le preguntaron lo siguiente, en Lucas capítulo 17. Versículo, es Marcos, como les dije Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 17, versículo 20, es capítulo 17, versículo 20, y les dice, y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, como el Señor Jesucristo predicaba acerca del Evangelio del reino de Dios, le comenzaron a preguntar que cuándo habría de venir el reino de Dios. Y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Estaba diciendo que el reino de Dios ya estaba entre ellos, en ese momento que les estaba predicando. Pero si ustedes siguen leyendo, en los versículos siguientes, el 22 en adelante dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni sigáis, porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo resplandece hasta la otra parte debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, primero les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios entre vosotros está. Pero sigue hablando todavía y les dice, que el tiempo vendrá cuando desearéis ver, ¿qué cosa, hermanos? Desearéis ver uno de los días, o más bien, el día de uno de los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice? Y no lo veréis. Y también les vuelve a decir, y les dirán,
helo aquí o helo allí. Pero entonces ya no dice el reino de Dios entre vosotros está, dice, les dice otras palabras y les dice no vayáis ni sigáis, porque será la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que relampaguea de un lado a otro, así será la venida del Hijo del Hombre. En estas partes le estaba explicando primero una parte de lo que era el reino de Dios, luego les explicaba otra parte también de lo que era del reino de Dios. La primera parte que les explicaba del reino de Dios, ¿cuál era, hermanos? Era el reino de gracia. El reino de gracia, que ustedes lo ven ahí en el Efesios capítulo 2, versículo 4, del 4 al 5, que dice, empero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y luego dice, por gracia que, ese es el reino de gracia, cuando el Señor Jesucristo les dice, el reino de Dios entre vosotros está. Y cuando le dice que querréis ver alguno de los días del Hijo del Hombre, y cuando dice no vayáis ni sigáis, está haciendo alusión cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión a la tierra, después de que había ascendido al cielo. Entonces, en esa parte haría alusión a la segunda fase o etapa del reino de Dios, que es que, hermanos, cuando viene nuestro Señor Jesucristo y establece su reino literal sobre la tierra, que es el reino que milenial, el reinado por 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese reino milenial, ustedes lo pueden ver ahí en lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos años? Que es la segunda fase o la segunda etapa del reino de Dios. Pero después de esos 1000 años, también el apóstol Pablo, ahí en 1 de Corintios capítulo 15, en el versículo 24, 24, dice, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Cuando terminan los 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Cristo le va a entregar el reino al Padre. El Señor Jesucristo entrega el reino al Padre. Y entonces estamos hablando de 3 fases de lo que es el reino de Dios. Una, lo que es el reino de gracia. 2, lo que es el reino milenial. Y 3, lo que es el reino eternal. A todo las escrituras se refieren como el reino de Dios. A todas esas fases, a las 3. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo señala que conocía a un hombre, refiriéndose a él, que fue llevado en cuerpo o en espíritu, no lo sabía, hasta el tercer cielo. ¿Qué es ese tercer cielo? ¿Qué es el tercer cielo? Le pediría, hermano Luis, si me permite, para que les vaya también, se me pasó sacar ahorita las hojas de mis portafolios, para que vayan viendo también gráficamente algunas cosas que quería compartir con ustedes, hermanos. Le voy a pedir a nuestro hermano Luis si la reparte, por favor. Sí. Gracias. ¿Qué es el tercer cielo? Porque dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Y entonces vemos lo siguiente. ¿De qué manera? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia de Dios? La vida eterna. La vida eterna, obtener vida eterna. En las escrituras, para referirse a la vida eterna,
para obtenerla. Siempre se dice la vida eterna, o también hay otras formas de mencionarla. Le llaman herencia eterna, Premio. el premio, la corona de la vida. Pero hay otras formas también, que son las que vamos a ver en esta mañana, para que vayan viendo. Y no le tiene una para mí, hermano, para Galardón. ¿eh? Galardón. Etcétera, de todas las formas en cómo se dice que es la vida eterna. Una de ellas la podemos encontrar en Hebreos capítulo 11. Versículo 8 al 10. Dice: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. ¿Por qué razón? Dice que porque esperaba, ¿qué cosa? Ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? Dice el apóstol Pablo, ¿qué cosa es lo que esperaba Abraham? Ciudad con fundamentos. Ciudad con fundamentos. ¿Eso es la vida eterna? ¿O no? Sí. Sí, yo digo que sí. Dice que esperaba ciudad con fundamentos. Después dice el artífice y hacedor de la cual es Dios. Y ahora vean ustedes en el capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. ¿Qué esperaba Abraham? Una ciudad con fundamentos. Y aquí más adelantito el apóstol Pablo dice que no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. ¿A qué ciudad se refiere? A la vida eterna. Y en particular se está refiriendo una expresión de la vida eterna que sería la Nueva Jerusalén, que es la ciudad, ¿sí? La Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén la vamos a ver hasta la vida eterna, hasta la tercera fase de lo que es el reino de Dios. Dice más adelante también, hermanos, otra forma en la cual se describe la vida eterna en la palabra de Dios, la podemos encontrar como la dice Pablo, ¿sí? Bueno, antes de eso, todavía para no seguir adelantándonos. Juan el teólogo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, 21, describe esa ciudad como una ciudad de la siguiente manera, dice: y llevóme en espíritu, versículo 10, 21, versículo 10 del Apocalipsis, dice: y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y ustedes siguen mencionando, ustedes siguen leyendo lo que sigue mencionando Juan el teólogo. Esta esperanza, o esta ciudad, esta esperanza de la vida eterna, tipificada en una ciudad que esperaba Abraham y que nosotros también esperamos, dice, en una ciudad por venir, ¿sí? A esa ciudad le ha puesto los fundamentos, ¿quién? ¿Quién leímos que le puso los fundamentos? Dios, hacedor, y le puso los fundamentos a esa ciudad. Y Juan dice que era preciosísima esa ciudad, ¿sí? Con determinadas características. Aquí Juan el teólogo utiliza oro, etcétera, pero en el reino eternal eso ya va a ser innecesario. Entonces, ¿por qué lo describe de esa manera? Porque no hay otra forma en que nosotros podamos entender la forma en que será esta ciudad. Seguramente si nos las describiera
que no existen palabras para nosotros para poder entenderla, no la entenderíamos. Entonces la forma en que nos lo va describiendo es de una ciudad muy preciosa. Entonces, otra forma en que se describe la vida eterna, ¿cuál es? Paraíso, le llaman, hay quien le llama paraíso. Exactamente, también. Ahorita lo vamos a ver también. Y otra forma, Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, perdón, capítulo 2, perdón, capítulo 3, del versículo 3 al 13, dice, ustedes lo leen en casa porque está muy largo, yo nomás voy a leer algunos. Dice, el 5 al 7, dice, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí menciona cielos y tierra, ¿sí? Pero esos cielos y tierra, dice que, ¿qué pasó con ellos? Fueron destruidos. Pereció anegada, ¿sí? En agua. La pregunta es, hermanos, ¿el cielo y la tierra se destruyeron? ¿Sí o no? Pues no, ¿verdad? Entonces, para que vayan viendo, pero habla de unos cielos, y es lo que deben de ir viendo aquí en su gráfica, cuando dice primer cielo, segunda de Pedro 3:5, ¿ya lo vieron hasta arriba? Y dice abajo creación, al diluvio, porque dice que pereció anegada, ¿sí? Y habla de cielos y de tierra. Y en el versículo 10 y 12 dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pies conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Aquí habla de otros cielos, ¿sí? Y de otra tierra. Y está diciendo en el 7, que ya habíamos leído, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardadas por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando escribía esto el apóstol Pedro, estaba ubicado en el primer siglo de nuestra era, ¿sí o no? Sí. Cuando hacía esta carta. Y decía, mas los cielos que son ahora, es decir, habla de otros cielos que sería del diluvio hasta los que después habla en el 10 y el al 12, de los que son guardados para ser desechos, ¿sí? En lo que dice así, para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos siendo encendidos serán deshechos. Entonces ahí hablamos de cielos también y de tierra. Pero hablando de cielos, estaríamos hablando del diluvio hasta el reino, hasta después a que termine el reino milenial. Porque los otros cielos, que es lo que nos habla aquí, y también ustedes pueden verlo en el versículo 13, cuando dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Es decir, va a haber unos primeros cielos que habló el apóstol Pedro hasta el diluvio, y después otros que serán deshechos por el fuego, y después dice, esperamos cielos nuevos y qué cosa, y tierra nueva. Entonces, el apóstol Pedro dice, primer cielo, ya vimos cuáles son,
segundo cielo, ya vimos de dónde a dónde son, y el tercer cielo, que es lo que se espera, que sería lo que esperamos nosotros. ¿Por qué decimos que esos tercer cielo se está refiriendo específicamente a la tercera etapa del reino de Dios? Por lo siguiente, ahí en Apocalipsis 21, 1, cuando dice, después de que termina el reino milenial, si ustedes ven el capítulo 20, termina el reino milenial y sigue diciendo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Entonces, y dice, yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa decía? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí qué cosa, yo hago nuevas todas las cosas. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué era lo que está diciendo aquí en la palabra de Dios? Esa nueva Jerusalén dice que desciende del cielo, ¿sí? Como una esposa ataviada para su marido. Aquí ya les habíamos explicado antes, porque son muchos aspectos los que tenemos que ir explicando. La iglesia, ¿quién es esa esposa ataviada para su marido? La iglesia. Porque si es la iglesia, tendrían que decirnos en qué momento subió al cielo para después descender de ella. Porque aquí exactamente dice en el versículo 3 que es el trono, es el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, ¿sí? Y el mismo Dios será su Dios con ellos. Es decir, esa tercera fase del reino de Dios que estamos viendo, que es el reino eterno, es lo que dice como cielos nuevos y tierra nueva. Y es lo que dice el apóstol Pedro, dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Y que es la misma ciudad, que es la nueva Jerusalén, a la que se refiere Pablo, cuando dice ahí que Abraham esperaba ciudad con fundamentos, cuyo hacedor y artífice es nuestro Dios. Dice, porque nosotros no tenemos ciudad firme, sino que esperamos la por venir, ¿sí? Hasta ahí. Si ustedes en su hojita ven, abajo comenzamos a poner de lo que es la creación, diluvio, lo que es antes de la era común o de la era cristiana, que es ahí en el 0, y lo que es después, que es de la era cristiana, cuando empieza nuestro Señor Jesucristo a predicar el reino de Dios, cuando dijo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios, ¿qué cosa? Que comenzó a predicar el reino de Dios, y que les decía, arrepentíos sí, creed al evangelio. Entonces, en esta parte, hermanos, estamos viendo que el reino de gracia empezó con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a terminar? Hasta que sea predicado el evangelio por testimonio a todos los gentiles. Lo pueden ver ahí en Mateo 24. Versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá ¿qué cosa? Cuando sea predicado el evangelio del reino, ¿cuál reino? El reino de Dios, que fue lo que estaba predicando el Señor Jesucristo.
por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Del reino de gracia. E iniciará el reino de el Señor Jesucristo, que es el reino milenial. Y que ya vimos ahí en Apocalipsis, dice que también con nosotros, que para eso nos esforzamos, para reinar con nuestro Señor Jesucristo durante 1000 años. El reino milenial. El reino milenial. ¿Cuál es el propósito de ese reino milenial? Del reino del Señor Jesucristo durante 1000 años. Si ustedes ven, aquí en Mateo 19, en Mateo 19, versículo 28 me parece que es. Sí. Y Jesús, aquí le están preguntando al Señor Jesucristo, le hacen una pregunta, dice, entonces, respondiendo, desde el 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? El apóstol Pedro dice, nosotros hemos dejado todas las cosas, nosotros que te hemos seguido, ¿qué es lo que vamos a tener? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué le está diciendo? Todos los que han seguido a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, nosotros que también seguimos a nuestro Señor Jesucristo, si le preguntáramos qué vamos a tener, nos diría, en el periodo de la regeneración, que es a lo que le llaman el reino milenial, la regeneración de las cosas, le está diciendo el Señor Jesucristo, os sentaréis, les dice allí a sus discípulos, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A nosotros dice que nos hará reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El apóstol Pablo no dice regeneración, dice la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3. Versículo 20 al 21. Dice, y enviará a Jesucristo que fue antes anunciado. Es decir, cuando venga por segunda ocasión a la tierra. Al cual de cierto es menester que el cielo tenga, ¿hasta qué tiempo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Es decir, hasta el tiempo de la regeneración o restauración de todas las cosas. El Señor Jesucristo ahorita ¿dónde está? En el cielo, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y va a ser detenido allá hasta el tiempo de la regeneración o restauración de todas las cosas. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí nos estamos entendiendo? Perfecto. Ahora bien, cuando dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 que conoce un hombre que si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sabía, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lean esta porción de las Escrituras también. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo que hablaba nuestra hermana acerca del paraíso. Dice, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 y 4 nada más. 2 y 3. Hasta el 4. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, ¿a dónde, hermanos? Al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Es decir,
fue llevado al tercer cielo o arrebatado hasta el paraíso de Dios. Refiriéndose al apóstol Pablo. Y nosotros hablamos nuestras escrituras allí en Apocalipsis, démosle vuelta, en el capítulo 2, que es una de las promesas que tiene la iglesia y esperanza. Capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está ¿en dónde, hermanos? En medio del paraíso de Dios. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Y ahora, ¿en dónde está ese árbol de la vida? En el paraíso de Dios. ¿Y dónde está el paraíso de Dios? Capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Después de que desciende la nueva Jerusalén, que es el trono o el tabernáculo de Dios con los hombres, tenemos lo siguiente en el capítulo 22, versículo 2. Sigue hablando, y después ya, cuando el Hijo entrega el reino al Padre, cuando se está en la etapa eternal, dice, el 21-22 dice: y no viene ella a templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Y quién más? Y el Cordero. Dios en el reino milenial está en la tierra, literalmente, ¿sí o no? Amén. En la tierra está nuestro Dios, en el reino milenial. El que está reinando es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios desciende hasta que finaliza el reino milenial, después de que se cumplen los 1000 años. Y dice: y no viene ella al templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera, etcétera. Y luego el 22:2 dice: y en medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba ¿qué cosa? El árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí estamos hablando de la tercera fase del reino de Dios, cuando el Señor Jesucristo entregó el reino al Padre, y nuestro Dios ya está reinando en la tierra, cuando vimos descender, que menciona ahí, la nueva Jerusalén del cielo, que es el tabernáculo de Dios, para que Dios sea con todos los hombres, ¿sí? Y estamos ahí hablando de la tercera fase del reino de Dios. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida, ¿está ubicada en dónde? Y estamos hablando de la tercera fase del reino de Dios, que es el reino eternal. ¿Y cuál es la promesa que tuvimos de Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia? En las cartas a las iglesias del Apocalipsis: al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces el paraíso de Dios es también esta parte donde ya Dios está reinando en la tierra, ¿sí? Ahí está, y ahí está el árbol de la vida. Por lo tanto, cuando dice el apóstol Pablo que si fue llevado en cuerpo no lo sabía, o fuera del cuerpo no lo sabía, Dios lo sabe. Siempre se refiere en tercera persona, pero se está refiriendo a él. Entonces, dice que fue subido hasta el tercer cielo. Vuelvan a poner la parte de Segunda de Corintios, capítulo 12. Que dice que fue arrebatado, la última parte dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 4 que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso de Dios. Entonces, el tercer cielo y el paraíso de Dios está refiriéndose al mismo lugar. ¿Sí? Tercer cielo y paraíso de Dios. Cuando aquí el apóstol Pablo dice que fue
llevados al tercer cielo, lo que está diciendo la Escritura es que fue llevado en revelación hasta conocer lo que es la tercera fase del reino de Dios, que es la fase del reino eternal o tercera etapa del reino de Dios. Y también podemos seguir viendo otros aspectos como los siguientes, hermanos. Ya vimos cómo nos los fue describiendo el apóstol Pedro, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Pero ¿qué significa cielos? ¿Qué significan los cielos? ¿O qué representan? Si ustedes leen ahí en Daniel 8, del 9 al 10, estoy yéndome despacito, hermanos, para tratar de hacer comprensible las cosas, porque si no, nos hacemos bolas. Daniel 8. Daniel 8, del 9 al 10, dice: y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hasta la tierra deseable, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por la tierra y las oyó. ¿Aquí de quién está hablando, hermanos? ¿Recuerdan? Cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Pero aquí no habla del Papa. Si ustedes leen todo el capítulo 8 de Daniel, se está refiriendo a Antíoco Epífanes, porque está diciendo, cuando da la explicación, dice que es el reino de Java, y el reino de Java es Grecia, ¿sí? Entonces, hay dos cuernos pequeños, uno cuando se refiere al papado y otro cuando se refiere a Antíoco Epífanes. Aquí se está refiriendo a Antíoco Epífanes. ¿Sí recuerdan cuál es cuando se dividió el reino de Alejandro el Grande en 4 reinos? Eran Ptolomeos, era Ptolomeo, Lisímaco, ¿quién más? Otros 2 más. Seleuco y Antíoco es de los Seleucidas.